Esta es la sesión sobre instituciones y desarrollo. Vamos a estar revisando las ideas, digamos en general, del enfoque institucional para la explicación del desarrollo, pero en particular las ideas recogidas por James Robinson y Daron Acemoglu. El texto que ustedes tenían para leer es particularmente de Robinson, revisando la relación de su propuesta de entendimiento de las instituciones y los problemas de pobreza y miseria en Colombia. Pero la fuente principal, digamos, de esta conversación y un poco la que hubiéramos abordado si la clase se estuviera dando de forma presencial es del libro ¿Por qué fracasan los países?, de James Robinson y Daron Acemoglu. Hoy vamos a conversar de dos asuntos. Vamos a ver primero esa definición de instituciones políticas y económicas y la relación que ambos tipos de instituciones tienen respecto al desarrollo, digamos la propuesta teórica de los dos autores. Y finalmente vamos a ver dos ejemplos muy puntuales, digamos una aproximación general y dos ejemplos muy puntuales de cómo utilizar estas ideas para hacer análisis del desarrollo. Como les decía, la fuente principal de esta conversación es ¿Por qué fracasan los países?, un libro del 2012 de Daron Acemoglu y de James Robinson. Acemoglu es un economista y Robinson es un politólogo. Los dos han recogido, digamos, han tenido una trayectoria investigativa bastante amplia en términos de asuntos de desarrollo económico, de dificultades y de análisis del desarrollo para términos de políticos. Y Robinson tiene la particularidad, creo yo, porque está casado con una colombiana, de que ha escrito varias cosas y ha vivido y ha viajado bastante por Colombia. Eso digamos que ha dado una perspectiva particular, y es que hay varios textos como el que ustedes leyeron en los que Robinson analiza y revisa un poco el caso colombiano. Incluso pues en el libro hay un pequeño capítulo en el cual se tratan asuntos de nuestro país. Ahorita más adelante hay algunas referencias puntuales a eso. Pero digamos que en principio el libro pues, recoge esa trayectoria investigativa de los dos autores, que está, digamos, representada en un montón de papers y de investigaciones puntuales que referencian en este, que es un libro ante todo divulgativo. Y digamos que el objetivo principal es centrar la atención en la estructura de las instituciones políticas y económicas y el papel y la influencia que tienen respecto a la forma como se relacionan y se mueven los grupos de poder, y a las formas como se llevan a cabo las distribuciones de los recursos y las formas de acceso a los escenarios económicos de una sociedad. Ahora, esta aproximación se enmarca en un enfoque un poco más amplio, al cual le hemos hecho un par de referencias en clase, y es el institucionalismo. Douglas North nos planteaba entonces que el institucionalismo reconoce que el comportamiento de los actores sociales, el comportamiento incluso de las personas en una sociedad, está definido por las instituciones, y que vamos a entender las instituciones como las reglas de juego sociales, es decir, por los elementos que guían la acción humana, que establecen orden y que además ayudan a reducir la incertidumbre en el marco de la acción de las comunidades, al establecer pues incentivos y desincentivos, al definir lo que se debe y lo que no se debe hacer, y las consecuencias de ese tipo de comportamientos. Ahora, Acemoglu y Robinson señalan que hay dos tipos de instituciones, y centra su atención en la diferenciación de esas instituciones como inclusivas o extractivas. Son, digamos, las dos tipologías generales que establecen. Ahora, cada una de esas tipologías pues, va a tener un efecto diferente sobre la manera como un país puede desarrollarse, o las dificultades que va a encontrar en ese camino al desarrollo. En términos prácticos, lo primero que definen es que las instituciones extractivas son aquellas formas de organización política y económica bajo las cuales el Estado garantiza los derechos de propiedad a favor de una estrecha élite en detrimento de la mayoría. Es decir, son las reglas de juego establecidas en términos políticos y económicos que benefician a un pequeño grupo de una sociedad, y pues obviamente ese beneficio suele tener consecuencias negativas para el resto. En este sentido, pues las instituciones económicas extractivas se caracterizan por dos elementos generalmente. La primera, la ausencia de un marco regulatorio en el que impere la igualdad de condiciones, y porque no generan incentivos que promuevan condiciones como el ahorro, la inversión y la innovación. Ahora, esto no quiere decir necesariamente que no pueda ocurrir o que no pueda haber crecimiento económico o generación de riqueza bajo un sistema de instituciones económicas extractivas. El problema es que estas instituciones suelen ser bastante malas a la hora de resolver problemas económicos, como
la desigualdad, como el acceso de nuevas personas a mercados, como la competitividad o como el desarrollo tecnológico. Habíamos visto entonces, en términos de lo que son las instituciones, insisto, en ese marco planteado por el institucionalismo y retomado por Acemoglu y por Robinson, que son las reglas de juego social y que definen los sistemas de incentivos a los que se ven delimitados de alguna manera los agentes. Insisto, lo que es posible hacer, lo que no es posible, lo que es conveniente o lo que es inconveniente. De acuerdo entonces a Acemoglu y a Robinson, las instituciones extractivas no generan incentivos para algunos comportamientos que suelen ser fundamentales para el desarrollo de los países. Este tipo de comportamientos llevan a que haya innovación económica, a que haya inversión técnica y procedimental y a que los actores pues asuman riesgos en términos de la competencia económica que no suelen ser comunes en este tipo de sistemas. Y no suelen serlo porque de alguna manera las instituciones extractivas definen los ganadores del juego antes de que arranque. Las élites políticas suelen tener ventajas, las élites políticas y económicas suelen tener ventajas sustanciales a la hora de tener acceso a mercados, de tener acceso a tecnología, de ser capaces de definir y establecer los flujos comerciales y por tanto se vuelve bastante costoso, si no imposible en algunos casos, poder competir con esas ventajas, llevando entonces a que pues, los nuevos posibles competidores simplemente no lo hagan y a que los viejos que ya tienen cooptado el mercado, cuya participación económica está definida sobre todo por su acceso a la política, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pues tengan todas las ventajas y muy pocos incentivos para preocuparse por aumentar su productividad, por ser un poco más competitivos, por invertir y cambiar asuntos tecnológicos, etcétera. Ahora, uno de los líos y digamos de las consecuencias políticas que empezamos a ver de ese sistema económico extractivo es que hay luchas internas e inestabilidad presentes en los contextos de estas instituciones extractivas y que esto crea círculos viciosos de ineficiencia y revierten la centralización política, es decir, terminan minando la capacidad del Estado para resolver controversias y para asumir asuntos y tensiones sociales. Ahora, esta propuesta de Acemoglu y Robinson, pues que vamos a seguir detallando, pero antes de eso, tiene dos objetivos de frente, digamos, dos objetivos en términos argumentativos. El primero es abordar las explicaciones al desarrollo definidas por la geografía y el segundo es abordar esas mismas conversaciones definidas por la cultura. Algunas de esas explicaciones de por qué somos o digamos por qué un país se desarrolla y por qué otro no, las hemos visto en clase. Hemos hablado sobre la definición geográfica de la prosperidad y también sobre elementos que se asumen como culturales que podrían explicar por qué ciertos países son ricos y por qué otros no. Un poco lo que plantean Robinson y Acemoglu es que la geografía y la cultura suelen tener efectos muy pequeños sobre la posibilidad que tiene un país para desarrollarse y que obviamente como es pues su teoría fundamental, las instituciones son quienes diferencian y quienes explican esas diferencias. Y para eso utilizan un ejemplo que aunque es un poco simplista, es ante todo muy ilustrativo y es la fotografía que ven a la derecha. Esa fotografía está en el libro ¿Por qué fracasan los países?, aunque creo que la foto es diferente. Esa fotografía lo que está mostrándoles ahí es la península de Corea. En la parte de abajo está Corea del Sur, en la parte de arriba está Corea del Norte. Lo que ven iluminado son las luces en la noche de ambas Coreas. Digamos que lo que quieren plantear aquí Acemoglu y Robinson con esta fotografía es que la geografía del país es básicamente muy similar, la cultura es efectivamente la misma y sin embargo hay un país que es sustancialmente más próspero que el otro. La explicación que plantean ellos es las diferentes trayectorias en términos del desarrollo institucional que tuvieron. Corea del Norte es un régimen comunista, autocrático, totalitario, completamente cerrado y digamos con un acceso absolutamente limitado a los mercados internacionales y al comercio internacional, mientras que Corea del Sur, después de un proceso, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra de Corea, pues se abrió a esa fórmula de instituciones políticas inclusivas que implicaba pues un desarrollo de una democracia, la apertura de los mercados, el incentivo a la inversión privada y a la inversión en tecnología, y digamos a esa fórmula que ellos proponen y que llevó precisamente a que la diferencia entre ambos países fuera tan marcada. Ahora, ya hemos hablado sobre las instituciones excluyentes. Insisto, ahorita vamos a hacer un resumen, pero en general las instituciones excluyentes lo que establecen es que un grupo muy pequeño de la sociedad tiene acceso efectivo e igualitario
a los medios económicos y a los escenarios de participación política. Su contraparte, que son las instituciones inclusivas, pues precisamente plantean lo contrario. Entonces, las instituciones inclusivas se pueden ver o comprenden formas de organización social que permiten el crecimiento económico sostenido y la prosperidad de diferentes mercados que incentivan la inversión y la participación social. Se fundamentan en dos elementos clarísimos que son, digamos, sistemáticos en la preocupación de Acemoglu y de Robinson, y que son la garantía y la protección de los derechos de propiedad y la posibilidad o el acceso relativamente igualitario a los recursos económicos dirigidos a un amplio segmento de la sociedad. Ahora, estas instituciones se refieren sobre todo y particularmente a valoraciones del sistema liberal democrático. Eso es bastante claro, tenerlo enmarcado sobre eso. Y por tanto, pues están muy afanadas por establecer elementos que incentivan el libre comercio y particularmente protegen los derechos de propiedad privada, que son uno de los pilares particulares en donde insisten mucho Acemoglu y Robinson, que se encuentran las instituciones inclusivas. En este sentido, pues uno podría plantear que las instituciones inclusivas en términos económicos permiten establecer lazos de confianza entre ciudadanos, Estado y mercado, de tal forma que las personas tengan incentivos para invertir, innovar y tomar parte activa de los procesos económicos. Ahora, esa confianza está sustancialmente definida por la percepción de justicia del sistema, es decir, por la confianza en que esas instituciones van a proteger la posibilidad de participar, de competir, de que los derechos de propiedad particulares van a ser respetados en cualquier tipo de escenario y que esos elementos encadenados ayuden a incentivar el hecho de que haya sobre todo inversión privada sobre los propios recursos y los propios medios de producción. Ahora, estos elementos resultan de gran relevancia porque pues construyen y fortalecen los motores de la prosperidad y el desarrollo identificados por los autores, que son la educación y la tecnología. El hecho de que las personas inviertan y que el sistema educativo invierta en el capital humano y que haya nueva tecnología que pueda seguir dándole vueltas a la economía. Los dos autores reconocen y rescatan un término denominado como la destrucción creativa, el hecho de que los mercados, los productos, los servicios novedosos, que la tecnología tiene una valoración sustancialmente disruptiva, que es capaz de cambiar y modificar no solamente los escenarios de competitividad económica, sino también incluso los elementos asociados a la inclusividad política. Digamos que si lo volviéramos a una cita puntual, podríamos decir entonces que las instituciones inclusivas, abro comillas, crean mercados inclusivos que no solamente dan a las personas libertad para ejercer la profesión que mejor se adapta a su talento, sino que también proporcionan igualdad de condiciones que les dé la oportunidad de hacerlo efectivamente. Ahora, quizás lo más interesante de la propuesta de Acemoglu y Robinson sea el reconocimiento que hacen a la influencia de las instituciones políticas sobre las instituciones económicas. Y en este sentido, pues plantean que no solamente a través de la racionalidad económica puede haber desarrollo en los países, sino que también hay elementos políticos y de poder formar e informar en la forma como se toman decisiones en cada país que terminan definiendo incluso directamente el tipo de instituciones económicas que se presentan en cada uno de ellos. Así, para que existan instituciones económicas inclusivas, estables y duraderas, es necesaria la existencia de instituciones políticas inclusivas, definidas como, y aquí abro comillas, para una cita textual de los dos autores, aquellas que están suficientemente centralizadas y que son pluralistas. Cuando falle alguna de estas condiciones nos referimos a ellas como instituciones políticas extractivas. Esta es además y sobre todo una reivindicación particular de la influencia que tiene los sistemas democráticos, la participación política igualitaria y la pluralidad de acceso a esos sistemas de participación, la representatividad fundamental de los sistemas democráticos liberales modernos como motores particulares de la inclusividad económica. A la derecha lo que pueden ver es un mapa del índice de democracia que construye la revista The Economist todos los años. Esta es la de 2019. Los países que están más en azul son considerados como democracias completas. Digamos, los un poco más abajo encuentran democracias con algunas fallas. En tanto se vuelve un poco rojo, estamos hablando de regímenes híbridos en donde hay algunos elementos democráticos, pero en general pues ya empiezan a haber unas disposiciones autoritarias y finalmente pues regímenes autoritarios en el rojo un poco más oscuro. Y esto donde obviamente un mapa general en donde América del Norte, la mayoría de América Latina, Europa Occidental y parte de Europa Oriental, el sur de África,
el sur de Asia y, digamos Oceanía aparece como escenarios de democracia, y en la mitad de África sobre todo, y en Asia Central, en China y en Medio Oriente pues encontraríamos los regímenes autoritarios. Insisto, bajo esa visión, esa percepción, esa propuesta, perdón, de Acemoglu y Robinson, esa posibilidad de encontrar sistemas democráticos funcionales o democracias completas o incluso democracias con algunas fallas estaría condicionando las posibilidades de que se desarrollen o de que existan instituciones económicas inclusivas en esos países. Ahora, de cara a eso, pues nos plantean los dos autores que esas instituciones políticas inclusivas son las que estructuran las reglas de gobernanza y acceso al poder, es decir, quién, cuándo y cómo puede acceder a tomar las decisiones importantes que toma el Estado. En este sentido, las instituciones políticas son, de acuerdo a esta mirada, a esa condición absoluta de las instituciones económicas inclusivas. Entonces, hagamos un resumen de lo que planteamos acá. Primero, vamos a plantear que las instituciones económicas extractivas son o digamos existen en la medida en que obstruyen e interfieren en el desarrollo económico de una sociedad. Esto se explica porque suelen favorecer a un pequeño grupo de personas en detrimento de los demás. Esa es, digamos, su funcionalidad efectiva. El hecho de que un grupo pequeño es capaz de sacar todos los beneficios económicos del sistema y que sobre todo esa ganancia de beneficios suele ir en detrimento de la totalidad de esa sociedad. Estas instituciones además pues no generan incentivos de inversión, ahorro o participación en el mercado y como hablábamos ahorita pues muchos actores ven pocos incentivos en intentar participar, en asumir los costos de la inversión o en arriesgarse a la competitividad o a la competencia si saben que de alguna manera el sistema está arreglado, si el juego ya tiene ganadores establecidos antes incluso de que arranque. Y demás conductas que promueven la innovación en una comunidad. Su contraparte, que son las instituciones económicas inclusivas, son las que estructuran sus reglas de juego de forma tal que la mayor cantidad de personas de una comunidad puedan participar activamente de los mercados. Esto debería incentivar los comportamientos favorables para los mercados, puesto que protegen los derechos de propiedad en un amplio sector social, invierten en el capital físico y humano y además influyen en una distribución de recursos incluyente y amplia. Por otro lado, las instituciones políticas extractivas, y recuerden, el argumento fundamental de Robinson y Acemoglu es del tipo de instituciones políticas con las que cuenta una sociedad depende en gran medida del tipo de instituciones económicas con las que cuente. Entonces, las instituciones políticas extractivas se van a ver como la permanencia de un conjunto de reglas que favorecen a una pequeña élite que detenta el poder y que por tanto pues dificulta y entorpece la participación social en la toma de decisiones de lo que podrían ser pues minorías o sectores marginados normalmente de ese tipo de procesos. A su vez, estas instituciones truncan el progreso de una comunidad y restringen la protección de los derechos de la sociedad, que de nuevo pues termina influyendo en el tipo de instituciones económicas que se establezcan. Y su contraparte, que serían las instituciones políticas inclusivas, se esfuerzan por mantener y fortalecer un marco de acción que favorece y protege los derechos políticos y sociales de un grupo amplio de la sociedad. Se trata entonces de un conjunto de reglas iguales para todos los miembros de la sociedad. En este sentido, la democracia política, con un amplio margen de participación comunitaria en la toma de decisiones y con una extensión suficiente de los derechos políticos, se verían como elementos propios de ese tipo de instituciones políticas inclusivas. Veamos entonces estas implicaciones, o digamos las implicaciones de esta propuesta de Acemoglu y Robinson en términos de análisis de desarrollo. Antes de que veamos los dos ejemplos, una claridad que me parece interesante. Revisando el caso particular de América Latina y de alguna manera el caso específico de Colombia, en particular lo que ha escrito Robinson al respecto y algunas incluso entrevistas y escenarios que ha tenido de conversación aquí en el país, ha planteado una diferenciación fundamental, digamos, la explicación para intentar ver por qué América Latina tiene las diferencias fundamentales que tiene, sobre todo con América del Norte, digamos, cuál es la diferenciación entre los países hacia el sur del Río Grande y los países hacia el norte. Ahora, esto es interesante porque esta conversación ha tenido algunos sesgos durante muchísimo tiempo asociados a asuntos geográficos o culturales. Durante buena parte de su historia, tanto Estados Unidos como Canadá, pero en particular Estados Unidos ha asumido su desarrollo económico y su acumulación de poder político como consecuencia en gran medida de su geografía, pero también en muchos sentidos de su cultura, digamos, de la herencia cultural que se podría diferenciar en términos
de lo que los ingleses y los españoles representan. Ahora, lo interesante de esto es que Robinson y Acemoglu asumen esta conversación en el libro y plantean una alternativa que, aunque tiene o establece ciertos puentes con esa conversación cultural, pues la termina diferenciando en términos institucionales, y básicamente plantea que fue el tipo de instituciones políticas que estableció el gobierno colonial español, a diferencia del gobierno colonial británico, el que diferenció la manera como ambos procesos políticos se desarrollarían, en particular porque por ciertas dificultades casi geográficas y de control, los españoles terminaron estableciendo un sistema extractivista que lo que buscaba era establecer pequeños regímenes descargados de poder sobre las colonias y recibir beneficios muy marginales de la explotación de estos territorios, mientras que las colonias británicas, de nuevo, por ciertas dificultades y en particular por la población mucho más baja indígena que encontraban en esos territorios, terminó estableciendo un sistema que era mucho más igualitario, que se preocupaba más por defender los derechos de propiedad de las tierras de los colonos y que terminó acompañando pues un proceso de desarrollo institucional, particularmente de una inicial aproximación democrática que sería mucho más duradera en el norte del continente. Ahora, esto nos plantea una conversación que es muy interesante, que ojalá lo hubiéramos podido tener en clase presencial, que de pronto podemos conversar por estos días en el foro, y es alrededor de si las consecuencias particulares de las dificultades políticas y económicas locales se explican en la explotación colonial, no solamente la que ocurrió durante la época de la colonia española, sino durante la relación conflictiva que durante el siglo XIX y el siglo XX ha tenido América Latina con Estados Unidos en particular, o si hay una influencia fundamental, digamos, un problema sustancial en la manera como políticamente nos hemos organizado, y en particular en la influencia que nuestras instituciones políticas extractivas, definidas, digamos, en esos términos de Acemoglu y Robinson, tienen para nuestra posibilidad de desarrollo. Siendo así las cosas, pues yo les quería presentar dos casos muy generales de dónde se podría y cómo se podría implementar y utilizar esa aproximación de Robinson Acemoglu, incluso con algunas investigaciones muy cercanas que han ocurrido en Medellín. La primera de ellas es utilizar ese marco de análisis para entender un poco lo que ocurre con el oro en el país. Un poco para los que no tengan contexto sobre esto, que no creo que deben ser pocos, hace varios años, digamos, hay una historia de explotación minera en Colombia desde hace muchísimo tiempo, casi incluso previa a la colonia, pero hay algo interesante, y es que durante las últimas décadas ha habido un incremento en la manera como el oro se ha vuelto parte y se ha introducido en las dinámicas del conflicto armado. Ahora, Acemoglu y Robinson señalaban precisamente en por qué fracasan los países, que Colombia tiene una particularidad, y es el desentendimiento, aquí estoy abriendo comillas, del Estado central colombiano de varias zonas del país, dejando su control a las élites políticas locales e incluso a grupos armados ilegales. Es un Estado sin centralización suficiente y con una autoridad lejos de ser completa sobre todo su territorio. Digamos que esto lo que está planteando es las dificultades con las que se encuentra el Estado colombiano por limitaciones efectivas y en ocasiones por decisiones políticas para gobernar efectivamente todo su territorio, para poder ejercer pues una autoridad y una centralización particular de esos territorios. Ahora, el Estado colombiano ha asumido esto de dos maneras históricamente. Hay una primera que es el desentendimiento efectivo, es decir, que simplemente pues no ocurre nada, este territorio queda un poco a la deriva de quien quiera tomar el control. Esto ha llevado obviamente al ascenso de organizaciones y de grupos armados ilegales en muchos de estos lugares. El segundo, que es un poco más interesante, es cuando el Estado ha asumido la lógica de la descarga. Jorge Giraldo, que es un profe del Departamento de Humanidades, que hasta hace poco era el decano de ese departamento, planteaba que el Estado colombiano, y aquí abro comillas, el Estado colombiano se ha desentendido de la regulación de la explotación aurífera, y planteándose directamente el tema del oro. Y con esto ha traído consigo varios intentos por parte de diversos agentes sociales de establecer reglas propias, tanto informales como regionales, de gestión de la economía del oro y por ella de la población, sus asentamientos y sus relaciones sociales y políticas. Ahora, digamos que uno de los líos y de las complejidades que ha llevado a que el Estado colombiano digamos, tenga ese desentendimiento de parte de muchos escenarios del territorio, es que las élites políticas de las centralidades del territorio nacional han tenido relativo poco interés por adelantar ejercicios que lleven a incluir, digamos, a integrar estos territorios a todo el escenario
nacional. Ahora, esto ha ocurrido sobre todo porque existen relativos o existían hasta hace relativamente poco muy pocos incentivos e intereses económicos y políticos que explicaran esa relación y por tanto el Estado terminado o el gobierno terminado sobre todo descargando, eso es el término que establece y que señala Jorge Giraldo, esos gobiernos de esos lugares en terceros. Esos terceros pues inevitablemente iban a estar por fuera de la ley y en algunos casos pues estaban relacionados con élites políticas locales que les interesaba ese tipo de escenarios. Ahora, esto ha generado un montón de problemas en lo que se ha llamado como el gobierno del oro, empezando por uno que podemos ver en la fotografía de la derecha y es la degradación ambiental que implica una explotación minera que no se encuentra regulada. Ahora, aunque las mineras formales, digamos las empresas mineras también hacen parte de esta dinámica, digamos, de desentendimiento del Estado y de dificultades por jugar sobre esas instituciones económicas excluyentes, los ilegales y los informales que explotan el oro, que lo hacen de forma artesanal pero relativamente industrializada, son los que suelen tener consecuencias directas sobre el medio ambiente más complejas. Y esto es difícil porque entonces la capacidad con la que cuenta el Estado colombiano para regular en esos territorios a esos explotadores de oro se ha vuelto pues bastante reducida. Ahora, en los últimos años ha habido un incremento de parte del Estado colombiano con el interés de poderse acercar a esos territorios, de poder intentar formalizar a quienes se quieran formalizar, por perseguir a los ilegales que estén explotando de forma ilegal, pero sobre todo por defender los títulos mineros que han sido otorgados a las grandes mineras internacionales. Eso ha generado muchos líos porque en estos territorios también se encuentran mineros artesanales o históricos que han explotado esas vetas o que han explotado esos ríos durante generaciones. Y ahí volvemos de nuevo a un problema en el que la defensa de los títulos mineros, de nuevo de una institución que termina siendo relativamente excluyente, se encuentra con las dificultades de poder introducir e incluir a todos los demás actores locales en esa actividad económica y a un montón de conflictos que se han terminado decantando de un problema general establecido y señalado por Acemoglu y Robinson, y es cómo la competencia política colombiana siempre ha desincentivado el interés por la periferia y por este tipo de regiones. El segundo caso tiene que ver un poco con un fenómeno más general y es el de la corrupción. En este caso lo vamos a poner un poco en el margen y en el interés específico de Colombia, pero algunas de estas cosas se podrían entender en términos particulares. Entonces, lo primero que diremos es que la corrupción se puede ver en dos espacios generales. La primera, la corrupción sistémica, es decir, la que incluye los grandes escándalos y los esfuerzos organizados y sistemáticos y jerarquizados por conseguir beneficios particulares o grupales de un incumplimiento formal de una expectativa de comportamiento. Esto puede ocurrir en el sector público, en el sector privado, pero en general la corrupción pues suele estar o se reconoce de manera y se persigue de manera más sistemática en términos públicos y es un poco más visible, siendo que siempre intenta ocultarse cuando ocurre en el sector público. Y el segundo tipo de corrupción lo vamos a plantear como la corrupción social, es donde se encuentran todos los pequeños incumplimientos de normas formales, pero también informales, en donde los ciudadanos son quienes pues, son protagonistas de pequeños incumplimientos que tienen consecuencias amplias en términos sociales, porque aunque la corrupción sistémica sea un poco más visible, pues es la de los escándalos, es la que aparece en noticias, es la que persiguen los entes de control. La corrupción social, pues simplemente por un fenómeno de agregación puede terminar siendo un poco más difícil y teniendo consecuencias más perjudiciales. Mientras eso, vean a la derecha, que es el mapa del índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, esto es de 2019, los países que se encuentran en amarillo y en amarillo un poco más claro son los países en donde las personas reportan más altos niveles de transparencia, los países rojos y rojo más oscuros son donde las personas reportan una mayor percepción de corrupción. Ahora, las sociedades latinoamericanas han tenido una difícil relación con la ley. Mauricio García Villegas, en un libro que se llama Normas de Papel, ya referenciaba varios casos, incluso históricos, en donde, de nuevo, las instituciones políticas españolas incentivaban de alguna manera ciertos desacatos y cierto incumplimiento general a las normas. Hay dos casos que son muy paradigmáticos de este sistema. El primero de ellos era los monopolios comerciales. Las colonias americanas tenían prohibido comerciar con otra nación que no fuera con España. Y esto generaba un fenómeno muy particular y era
el contrabando. El contrabando lo que permitía era que los colonos, sobre todo los más pobres y quienes no estaban o no tenían ascendencia española, pudieran comerciar o intentaran comerciar con otros países diferentes a la madre patria. Y digamos que ese fenómeno de contrabando, esa disposición, casi que esa cultura alrededor del incumplimiento de esas normas aduaneras, es digamos, una herencia particular de ese sistema y de esa forma de establecimiento mercantilista del comercio de las colonias. Y lo segundo, que es bastante interesante, era la relación un poco conflictiva que existía entre los virreyes y los reyes. Un caso particular que recoge Mauricio García en ese libro es de un término que se ha vuelto casi de la cultura popular, y es el de se acata pero no se cumple, que fue la respuesta de uno de los gobernadores de las provincias coloniales a una disposición, particularmente, si no recuerdo mal, era un nuevo cobro de impuestos durante la reforma borbónica en el siglo XVIII. Y digamos que planteaba precisamente el hecho de que las colonias tenían unos pequeños micropoderes muy chiquitos que eran bastante independientes entre ellos y que tenían una relación bastante conflictiva con las autoridades superiores tanto de los virreyes como del rey español. Ahora, teniendo eso en cuenta, pues Acemoglu y Robinson señalan, como veíamos ahorita, que el modelo institucional prevalente en América Latina se ha sostenido sobre un patrimonialismo con coqueteos autoritarios y el clientelismo. El patrimonialismo en este caso es el hecho de intentar conseguir beneficios personales o grupales alrededor de el ejercicio público. Ese patrimonialismo además pues siempre ha estado muy relacionado con ciertas disposiciones autoritarias que se han establecido en varios países, algunos que han pasado por dictaduras bastante largas, otros como Colombia, en donde aunque la dictadura que tuvimos fue corta y no necesariamente la más compleja, pues la manera como las élites políticas también se han peleado y han competido por el poder plantea algo relativamente similar. Y finalmente, pues el clientelismo como la forma en la que solemos resolver problemas de distribución económica y de distribución política y cómo se establecen incentivos a la participación política. Estos elementos además pues obviamente llevan a comportamientos que generan y que plantean corrupción en la política, en la economía, como la compra de votos o los monopolios sectoriales, el querer competir políticamente por conseguir prebendas y beneficios que ayuden a la competencia económica. Entonces, esta sería, digamos, como una aproximación, utilizando esa propuesta de Acemoglu y de Robinson de las instituciones inclusivas y excluyentes para ver la corrupción en el caso de América Latina en particular. Entonces, un poco para resumir, tenemos las definiciones obviamente del tipo de instituciones, pero la apuesta principal y la preocupación principal de Acemoglu y de Robinson es el diseño institucional, es decir, las decisiones institucionales que toman los países y cómo la influencia de esos sistemas políticos terminan permeando el tipo de instituciones económicas que se establecen. Y de nuevo, cómo ese tipo de instituciones pueden llegar a incentivar o desincentivar dinámicas económicas que permitan o no el desarrollo. Ese es, digamos, como el hilo argumental en ese sentido. Eso es todo. Muchísimas gracias.